Muchísimas gracias por la invitación. Estar en un simposio, una reunión biotecnológica es algo nuevo para mí. Y hoy les voy a contar un poco sobre las transformaciones. Y voy a ir haciendo un paralelismo entre lo que son las... Nos vamos a poner un poco de... Vamos a hablar de ciencia, de biotecnología y un poco de filosofía también. Y voy a ir haciendo un paralelismo entre lo que significó volverse científico, de ser científico básico a biotecnólogo. Vamos a empezar un proverbio serbio que dice: sé humilde, pues estás hecho de tierra; sé noble, pues estás hecho de estrellas. ¿A qué me refiero esto? A que si vemos a la tabla periódica, todos somos científicos, somos químicos, y quienes no lo sabían, se los cuento, todos los elementos de la tabla periódica vienen literalmente de polvo de estrellas, ¿no? Es una frase que decía Carl Sagan, ese gran divulgador científico: somos polvo de estrellas reflexionando sobre estrellas. Y esto no es algo poético, es científico, ¿no? Ustedes saben que a partir del Big Bang, que fue ese inicio de la vida del universo hace 13.800 millones de años, por condensación gravitacional se formaron las estrellas, y adentro de las estrellas hay tanta energía que se da un proceso que se llama nucleosíntesis nuclear, ¿no? Donde a partir del helio y el hidrógeno se van uniendo, vamos a decirlo en forma muy simple, porque no somos físicos ni astrofísicos, se van uniendo los núcleos y se van generando todos los elementos de las tablas periódicas hasta el hierro. Pero el hierro es como que ahí se detiene ese proceso porque no hay suficiente energía en esos hornos nucleares como para generar los elementos más pesados. Estos elementos más pesados se forman, ¡pum!, cuando explotan las estrellas, cuando son las supernovas, ¿no? Y así todos los elementos de la tabla periódica se distribuyen por todo el universo. Y ahí se generan también los elementos más pesados a partir del hierro, o sea, el oro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, literalmente somos polvo de estrellas y estamos hechos, nuestro organismo está hecho de polvo de estrellas. Aquí está en esta tabla que me pareció preciosa. Podemos ver toda la tabla periódica, pero viendo qué elemento se generó en cada punto de la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, qué se generó en el Big Bang, qué en las grandes estrellas, qué en las supernovas, y de eso qué porcentaje forma parte de nuestro cuerpo, y del medio ambiente, ¿no? Entonces, de esta forma entramos a un concepto de divulgación científica que uso mucho para explicar de cómo un elemento, por ejemplo, una molécula de fósforo puede pasar de orgánico a inorgánico eh, N millones, muchas veces, y lo viene haciendo a lo largo de toda la historia. Y por ejemplo, esa molécula de fósforo formó parte de un trilobite en el precámbrico, de un tiranosaurio rex en el Jurásico, de un gliptodonte en el Pleistoceno, pudo formar parte de un marinero que vino en las calaveras desde España, de un originario, y ahora ser parte de nuestra del hueso de nuestra mandíbula, ¿no? Estos procesos geoquímicos ya sabemos que forman parte y están la mayor parte de estos procesos geoquímicos, biogeoquímicos, están llevados a cabo por microorganismos, ¿no? Entonces ahora ya empecemos a hablar de microbios. Y vamos a hacer un viaje, o sea, vamos al origen si nosotros tenemos como un reloj toda la historia de la vida en la Tierra, todo esto que está en marrón es donde estuvieron los microbios, ¿sí? Como podemos ver, estuvimos dominados por microbios durante prácticamente la mayor parte de la historia de la vida del planeta, y en el último segundo aparecemos los humanos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una representación de ese planeta primitivo donde lo único que habían eran microbios, y en ese planeta primitivo no había capa de ozono, no había oxígeno, y la atmósfera era irrespirable. Si quisiéramos respirar ahora, tenía amonio, dióxido de carbono, metano, etcétera. Y en esas condiciones, en un mar súper alcalino, muy salino, que se cree que estaba cargado de arsénico, y en esas condiciones surgieron las primeras formas de vida que se asociaron y formaron estas rocas, que son estromatolitos, que yo les digo para divulgación, rocas vivas, ¿no? Y estaban asociadas a una serie de condiciones que eran una gran actividad volcánica, una gran radiación ultravioleta, muy baja presión de oxígeno, y esta sopa primitiva que era alcalina, salina y sobre todo cargada de arsénico y de
polvos de estrellas. En realidad lo que hicieron estos microbios originales, fueron a transformar esta materia que era polvo de estrellas inorgánico en orgánico, ¿no? Para obtener energía, para construir las primeras moléculas orgánicas, etc. Entonces, son en realidad los grandes recicladores de polvo de estrellas, estos microorganismos extremófilos que formaron parte de los estromatolitos. Hasta aquí ¿nos escuchamos todos? ¿No estoy hablando sola? ¿Todo bien? Sí, se escucha bien, vas perfecto. Bien. Entonces, sigamos, ya no, les cuento rápidamente. A partir del momento en que los estromatolitos oxigenan los mares, después la atmósfera, crean la capa de ozono y transforman este planeta primitivo, ocurre que la primera extinción masiva, que es por el exceso de oxígeno, y ya saben que produce oxidación, se produce la primera extinción masiva de todos los microorganismos que no se adaptan a respirar oxígeno. Pero respirar oxígeno da muchísimas ventajas, ustedes ya la saben. Y entonces así empieza, a partir del Cámbrico, ya estamos hace 500 millones de años, a aparecer todas las formas eucariotas, principalmente las plantas y los animales, ¿no? Las formas superiores, entre comillas. A lo largo de la historia de estos últimos 400, 500 millones de años hubo 5 extinciones masivas, y siempre esas extinciones masivas se daban por exceso de liberación de dióxido de carbono, ya sea por el impacto de un meteorito o por unas explosiones de grandes volcanes, ¿sí? Y cada vez que pasaban estos desastres ambientales en los cuales se extinguían casi todas las formas o la mayor parte de las formas de vida, generalmente por cambios climáticos muy grandes, los estromatolitos volvían otra vez a dominar el planeta, volvían a captar el dióxido de carbono, a liberar el oxígeno y a prepararlo para otro tipo de evolución, ¿no? Entonces la gran última extinción fue la de los dinosaurios hace 60 millones de años, 65 millones de años, que permitió que los mamíferos que eran muy pequeñitos empiecen a evolucionar y lleguen al hombre, que hoy está empujando el planeta a su próxima gran extinción masiva a través del calentamiento global. Ahora, sigamos viajando, ya que no podemos por la pandemia, y vamos de esa tierra primitiva a la Puna. Ustedes saben, la Puna es un desierto de altura que se comparte entre Argentina, Chile, Bolivia, puede ser también Perú, y es en realidad como una cuenca endorreica, ¿no? Desde el punto de vista geológico, un lugar donde, un desierto de altura donde todo el agua que entra y todos los minerales que entran principalmente de aporte subterráneo quedan atrapados ahí, y el agua solamente sale por evaporación. Entonces, en esas condiciones, tenemos una serie de cuestiones muy parecidas con la Tierra primitiva, que es la alta radiación solar, la baja presión de oxígeno, la aridez, las bajas temperaturas, una gran actividad volcánica. Esa es muy parecido de la sopa primitiva, porque tenemos lagunas salinas, alcalinas, cargadas de arsénico, y nosotros en el año 2009 reportamos estromatolitos vivos, rocas vivas en la Puna, ¿no? O sea, funcionando en el ambiente más parecido a esa Tierra primitiva y encima funcionando vivos. Desde el año 2009 a la actualidad, durante 10 años, literalmente los encontramos primero en Socompa, en el borde entre Argentina, en un volcán activo que está entre el límite Argentina, Chile y Bolivia, y durante 10 años nos dedicamos a estromatolear la Puna, o sea, literalmente pasar la mitad del año y un poco más arriba de una camioneta 4x4, yendo a donde ni siquiera hay caminos y buscando en todos lados, en Argentina, Chile y Bolivia, dónde más podía haber este tipo de ecosistemas, ¿no? Esto es un trabajo que acaba de salir hace 2 meses, una revisión donde ponemos todos los lugares donde hemos encontrado. Hemos ido a más de 120 lugares, entre volcanes, salares, e incluso hasta volcanes hasta 6.000, 7.000 metros, casi el Yuyayaco, a buscar este tipo de ecosistemas. Y hemos reportado alrededor de 35 ecosistemas nuevos para la ciencia, ¿no? Este fue nuestro trabajo. Los hemos reportado, los hemos estudiado y hemos hecho muchísima ciencia básica. Muchísima ciencia básica. Está todo, no voy a hablar de ningún paper en esta presentación, pero si alguien tiene algún interés, está todo en internet. ¿Qué es lo más importante que encontramos en todas estas publicaciones? Esto, Luca. Lo que encontramos fue que los ecosistemas microbianos que forman parte de los estromatolitos de la Puna funcionan igual o tienen sistemas tan ancestrales como los de Luca. Luca es Last
Unique Common Ancestor, o sea, el ancestro común de todas las formas de vida, que fueron los primeros recicladores de polvo de estrellas. ¿Sí? O sea, sobre todo basándonos principalmente en el ciclo del carbono y el ciclo del arsénico, que es el que más estudiamos, hemos encontrado eso. Y entonces lo que podemos decir es que todos los ciclos geoquímicos del planeta se encuentran en unos pocos milímetros de tapete microbiano en los salares y lagunas de la Puna, ¿no? Y funcionando como hace 3.500 millones de años. Eso para mí, desde el punto de vista científico, fue el mayor descubrimiento. Tenemos mucha ciencia hecha. Hemos, aparte, lo voy a mencionar rápidamente, involucrado a las comunidades en la protección. Lo que hemos hecho es encontrar algo nuevo, contárselo primero a los originarios, a la gente del lugar, y involucrar a toda la sociedad, desde las mineras, el gobierno y las comunidades, y a toda la sociedad en la protección de estos ecosistemas que son nuestros antecesores, ¿no? Y estas son las publicaciones científicas, yo les mostré las que realizamos, estas que dan el índice H de CONICET antes, pero estas que están acá son las que realizamos con las comunidades originarias para poder proteger los lugares. Dicho de paso, tengo muchísimo más orgullo de este tipo de publicación que de las otras, pero lo que hemos logrado es que algunas empresas mineras incluso tomen a los ecosistemas microbianos en sus líneas de bases y estudios de impacto ambiental, ¿no? Y se declaren algunas áreas protegidas y algunos proyectos de turismo científico en base a todo el trabajo que habíamos hecho de ciencia. Y llegó la pandemia. Y llegó la transformación. Y entonces, así como una molécula de fósforo pasa de fósforo orgánico a inorgánico, bueno, nos transformamos nosotros, se transformó el mundo, se transformó todo. Y entre todas esas transformaciones vino la transformación de las preguntas que nos hacíamos. Nosotros nos hacíamos la pregunta de decir, ¿cómo hace para vivir estos ecosistemas, estas bacterias extremófilas en los salares? Y cambiamos la pregunta a cómo se puede aplicar esta forma de vivir de estos recicladores ancestrales de polvo de estrellas para poder preservar el planeta, para poder resolver los problemas que hoy tiene la humanidad, ¿no? Entonces, lo primero que nos planteamos es los salares están vivos, ¿no? Eso que ven ahí es el salar de Antofalla, y debajo del salar de Antofalla hay una película de extremófilos que está funcionando, y esas medidas las estamos haciendo como un bosque. Y lo llamamos, los bautizamos bosques del salar o biosalares, porque en realidad están produciendo oxígeno y fijando carbono como si fueran un bosque, un bosque como el Amazonas o una selva, ¿no? A partir de este cambio de paradigma, a partir de este cambio de forma de ver las cosas, surgieron dos startups, que es lo que les voy a contar hoy. Y estas dos startups surgieron a partir de un proceso de una incubadora de empresas, que no sé si todos la conocen, y si no les cuento. Se llama Gridex, que es una incubadora de empresa argentina, que lo que hace es buscar en todo el país y en Latinoamérica ideas. Tiene alrededor de un portfolio como de 7.000 ideas, de las cuales cada año selecciona 100, y de esas 100 quedan 20, ¿no? Hace entrevistas, o sea, primero explora, después selecciona 20, las incuba, que es este proceso que está acá, durante 3 meses. Nosotros el año pasado fuimos seleccionados, las incuba, y de esas 20 quedan 10, y esas 10 reciben una inversión para poder probar su prueba de concepto, ¿no? Este fue el proceso que hemos pasado, ¿no? Y formar una startup. Una startup es una empresa emergente de rápido crecimiento basada en tecnología e innovación. Esto se hace, muchos somos investigadores del CONICET que formamos parte de una startup a través de una empresa, digamos, en la cual el CONICET tiene una participación. Voy a hablar de las dos rápidamente, de mis dos experiencias. Durante el año pasado, en plena pandemia, en uno de los momentos más difíciles que nos tocó vivir en los últimos años, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial a la humanidad le tocó vivir. Una es una biotech, la Startup 1, que es Casper Biotech,
que en realidad yo formo parte de esta startup solamente aportando la biodiversidad, el conocimiento de la biodiversidad. ¿En qué consiste esta startup? Ustedes saben, bueno, los sistemas CRISPR son estos sistemas que sirven como herramientas moleculares que tienen muchísima aplicación biotecnológica, pero que están todos estudiados, están codificados principalmente en bacterias, y están todos estudiados, están todos patentados, y dicen, la gran revolución biotecnológica va a venir de la mano de los CRISPRs en los últimos años. Les recomiendo la serie Evolución Artificial, creo que es, está en Netflix, que habla sobre todo de la revolución CRISPR, y cuando se habla de los CRISPR se habla de una revolución que es similar a lo que fue el descubrimiento de la energía atómica, ¿no? Bueno, está todo patentado, un CRISPR. Si hoy yo quiero usar un CRISPR, tengo que pagar millones de dólares a una empresa. Entonces, con la startup Casper, que se incubó en Gridex, lo que hicimos fue buscar nuestros propios CRISPR y encontramos un CRISPR nuevo en la puna, y esto dio lugar a una patente, y los chicos de Casper desarrollaron un kit de detección que se aplica a todo tipo de virus, inclusive coronavirus, hantavirus, etcétera, para dengue y cualquier virus, y es una tecnología de punta. Y nosotros formamos parte de ese desarrollo gracias al conocimiento. Yo de CRISPR no sé nada, pero sí sabía de salares, y sí sabía de lugares, y de lugares donde se encuentran ecosistemas que son únicos, ecosistemas que nadie había visto antes, y encontramos un nuevo CRISPR en estos ecosistemas de recicladores ancestrales de polvo de estrellas, ¿no? Ese fue el primer desarrollo biotecnológico. No puedo hablar más de esto porque no es un tema que vaya a, digamos, a haber estado desarrollado por mí. Lo que sí les puedo hablar un poquito más es de Kapur, que es la segunda startup que surgió a partir del conocimiento que teníamos de los salares, que es Extremófilos para el Agro, se llama. Y Kapur es ni más ni menos que un grupo de científicos. Aquí estoy yo, que soy la directora del laboratorio, y Elisa y Carolina Elisa era becaria mía, Carolina investigadora del CONICET, asistente en ese momento, y armamos un grupo. Ahora Elisa es la directora de esta startup, o sea, mi becaria se volvió mi jefa, y después está Franco Martínez Levis, que es nuestro emprendedor de negocios, que siempre que uno va a formar una startup, y los científicos, ese paso desde la ciencia a la aplicación científica, y a la aplicación y a la biotecnología y a lo que son negocios, siempre es esencial el tema de una persona que nos maneje la parte de negocios. Y así surgió esta startup, que lo que quiere solucionar, o lo que quiere aportar, o lo que intenta aportar, es ayudar con el problema que tenemos a nivel mundial, que es el tema del suelo, ¿no? Como ustedes saben, el 33% del suelo cultivable a nivel mundial se encuentra degradado por salinización o contaminación. Cada vez somos más, cada vez requerimos más alimento, y cada vez presionamos más el suelo, cada vez tenemos menos suelo, cada vez destruimos más áreas, bosques naturales, y destruimos más la biodiversidad, y eso se nos vuelve en contra, ¿no? Un murciélago que se escapa, o un murciélago que sale de un área natural, miren el problema que puede llegar a producir, ¿no? Entonces, esta presión que estamos ejerciendo sobre la agricultura, que por la mayor demanda de alimentos y menor disponibilidad de agua, se soluciona con un uso generalmente de agroquímicos, que en realidad lo que está haciendo es no solo arruinando los suelos o afectando la capacidad productiva de los suelos, sino también contaminando las aguas, los ríos y los mares, ¿no? Entonces, una de las soluciones son los productos biológicos, pero el problema de los productos biológicos es que no son resistentes a la salinidad o a las situaciones de estrés. Y entonces ahí viene nuestro conocimiento sobre los antiguos y ancestrales recicladores de polvo de estrellas que encontramos en los salares de la Puna, que es, digamos, el resultado de todos estos 20 años de investigación que llevamos en los salares, donde lo que hicimos fue aislar extremófilos
y ver la forma en que los extremófilos ayudan a las plantas a crecer en los salares. Y hicimos una gran colección de extremófilos donde lo que encontramos fue que fijan nitrógeno, solubilizan fósforo, producen sideróforos, producen auxinas, poliaminas y enzimas, tienen efecto antagonista contra macrofominas y contra varios hongos, ¿no?, que afectan el desarrollo de las plantas y sobre todo forman biofilms. Eso era lo que sabíamos cuando nos presentamos a este proceso de incubación en Gridex. Y lo que pudimos encontrar o comparar con lo que se usa con los, digamos, inoculantes que hay en la actualidad y que se usan en la actualidad, es que los extremófilos de Kapur solubilizan fósforo y hacen todas estas lista digamos, de acciones que ayudan a crecer a las plantas y lo hacen en forma mucho más eficiente, incluso en condiciones de alta salinidad, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo, hay muchas cosas que no puedo contar porque estamos en proceso de patentamiento, pero vean nada más, por ejemplo, la síntesis de fitohormonas del producto comercial versus los extremófilos de Kapur. Estamos probando con la inversión que hemos obtenido en soja, maíz y poroto. Pasamos de las pruebas que hicimos inicialmente en vivero a campo en distintos lugares del país. Y lo que logramos, estamos en este momento viendo los resultados y logramos un 43% más de peso de productividad por hectárea con nuestros recicladores de polvo de estrellas ancestrales. Esta foto es de hace un mes y medio atrás. El control, eso soy yo, y esta soy yo con nuestro producto Kapur, ¿no? Les juro que no estoy agachada. Ese es el desarrollo de la planta y eso significó un 43% de peso semilla, ¿no?, de productividad, porque a veces podemos tener una planta más grande, pero toda la energía de la planta se va en crecer y no en producir semilla. Bueno, esto sí se vio reflejado en el número de vainas y en el peso semilla. Y sobre todo lo que encontramos fue que aumentando la salinidad, las concentraciones de sal, aumenta la capacidad de producir auxinas, de solubilizar fósforo y en algunos casos, de fijar nitrógeno y sobre todo de formar biofilm. Y esto de los biofilms, de formar biofilms, a ver si se puede ver aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un control y una raíz, ¿no? Esto es una raíz, el control, y la raíz que usó el inoculante de Kapur, y ahí se puede ver el gran desarrollo de raíces que estimula estos extremófilos, ¿no? Bueno, en pocas palabras, nosotros lo que hicimos fue desde marzo del año pasado ahora, de ser biotecnólogos básicos, a transformarnos en co-founders de una startup, ¿no? Soy investigador del CONICET y soy empresaria. ¿Cómo suena eso? Suena un poco raro, pero es así. Somos 4. Las startups capaz que nos va muy bien, capaz que sacamos un unicornio, capaz que podemos terminar cotizando en bolsa, o capaz que el año que viene no existimos más porque por problemas de regulación o por algún problema que uno no puede manejar, la startup se funde y termina. Eso es el camino de la startup. O crece rápido o deja de existir. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en medio de esta pandemia, incluso hasta con restricciones de movilidad y de laboratorio y todo lo que ya sabemos que está ocurriendo, pero nosotros tenemos una utopía, y nuestra utopía es de haber recorrido salares a poder contribuir, desarrollar una tecnología que pueda contribuir a que se disminuya el uso de agroquímicos en los cultivos, que se aumente la cantidad y la producción de alimentos, que los suelos que fueron salinizados puedan volver a ser o fueron degradados, no solamente salinizados, sino que los suelos degradados puedan volver a ser recuperados para producir alimentos y evitar así que se siga deforestando y afectando la biodiversidad y aumentando el calentamiento global de la forma
absolutamente escandalosa que estamos haciendo, porque estamos empujando el planeta a un desastre en el cual el coronavirus yo creo que va a ser un cuento de hadas en comparación de lo que puede llegar a ser que sigamos liberando la cantidad de dióxido de carbono que estamos liberando. Y después tenemos también la utopía, y que de hecho lo estamos logrando gracias a la intervención del CONICET, pero principalmente de Silvia Lede, una de las personas más capaces y que más nos acompañó en todo este proceso, a que las comunidades originarias, que son los verdaderos dueños ancestrales de los salares, ellos cuidaban sus salares pensando en que ahí estaban sus dioses, en que ahí estaban sus ancestros, y ellos cuidaban sus salares en forma instintiva, y cuidar sus salares significó que nosotros a través de la ciencia podamos darle un valor y juntos podamos obtener esto que es pasar del conocimiento ancestral de los pueblos originarios a un desarrollo biotecnológico que a través del Tratado de Nagoya signifique que los pueblos originarios participen en las ganancias que puedan llegar a dar estas biotecnologías de la biodiversidad de las cuales son dueños, ¿no? Es un círculo virtuoso que se dio en Catamarca, gracias al gobierno de Catamarca y gracias a la gestión de Silvia Lede en el CONICET principalmente y el apoyo del CONICET, y que fue el primer caso de un tratado de Nagoya y de un acuerdo entre las provincias y el CONICET para una biotecnología, ¿no? Voy a ir terminando, dije que no iba que no me iba a enroscar mucho porque puedo hablar muchísimo, pero estoy tratando de dejar tiempo para las preguntas. Pero la idea es que la evolución, que la bendita evolución, que durante miles de millones de años desarrolló estrategias para reciclar polvos de estrellas, permitiendo que las plantas crezcan en los dosalares, nos ayude mediante la biotecnología a hacer un planeta más sustentable y nos salve de la extinción a la cual estamos condenados si seguimos así. Porque en realidad, si nos extinguimos nosotros como especie, el universo ni siquiera se va a enterar esto de que el universo está alienado, el universo de lo único que se va a encargar es de reciclar nuestro polvo de estrellas, ¿no? Entonces tenemos nosotros la responsabilidad de mantener este planeta con vida y mantenernos nosotros como especie. Con vida. Y la biotecnología es la herramienta a la cual es la herramienta que tenemos que utilizar. Y para terminar, les dejo este cuadro, un pedacito de un cuadro que hemos diseñado en forma conjunta, donde aquí, la parte de aquí es un tapete microbiano, una roca viva de estas que hemos encontrado en los salares. Aquí está representada una camioneta 4x4, que es esa intervención que nosotros hicimos en los salares, que se va transformando en una molécula de ADN y en soluciones biotecnológicas que pueden llegar a ayudar entre todos. La charla de Raquel Chan esta mañana es otro ejemplo a poder salvar este planeta. Muchísimas gracias.